Enmiendas del hombre. Como católicos, debemos entender que los principales enemigos de nuestra fe no solo se encuentran fuera de la iglesia, sino en el seno de nuestra iglesia misma. No todos visten ropas ni son de carne y huesos, sino que son la manifestación misma del maligno en las actitudes que nos infunde para tratar de desacreditar y desprestigiar nuestra fe. Una de las más perjudiciales actitudes de nuestros fieles es la falta de interés en conocer a profundidad la Iglesia, el desconocimiento pleno de nuestro catecismo y, por ende, un desafortunado ejercicio del catolicismo. Esta haraganería nos lleva a muchos a falsos juicios, a malas prácticas y al incorrecto accionar como católicos. Debemos introducir nuestra reflexión recordando que nuestro catecismo contiene la exposición de la fe, doctrina y moral de la Iglesia Católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. La Biblia, como expresión de la Sagrada Escritura, es el conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de la inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La tradición apostólica o sagrada tradición es el concepto religioso cristiano que indica que no toda la revelación divina se describe en la Biblia, sino que también fue enseñada de la voz de Jesús y transmitida oralmente por los apóstoles. El magisterio de la Iglesia es la expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa y los obispos que están en comunión con él. Reflexionando el tema de las diferentes denominaciones cristianas no católicas, queremos responder algunas preguntas que nos han hecho, tratando de edificar respecto a cómo debe ser la actitud y comportamiento de un católico frente a los hermanos esperados. Para saber si los protestantes son cristianos, debemos reafirmar el peligro de la falta de conocimiento de nuestra propia Iglesia y el poco interés del católico en instruirse con nuestro catecismo. No es necesario que hagamos mayor análisis que el de remitirnos a nuestra doctrina. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Hemos de llamarlos hermanos esperados en el hecho de que forma parte de nuestra misión como católicos el trabajar para la unidad y reintegración de nuestra Iglesia y ser fieles a la esperanza de la obra redentora de Jesús con ellos, como bien nos enseña nuestro catecismo. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica, y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar
y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. La conversión del corazón para llevar una vida más pura, según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual, el fraterno conocimiento recíproco, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades, y la colaboración entre cristianos en los diferentes campos del servicio a los hombres. Entendamos que ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Resulta conveniente para todos los católicos conocer la disposición de ánimo de todos los hermanos esperados. Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con un alma benévola y tolerante, guiada por la verdad. Es preciso que los católicos adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiar de los hermanos esperados. Estos desdeñan el catolicismo por el desconocimiento total de nuestra doctrina expresada en el catecismo, y muchos de nosotros, que nos hacemos llamar católicos, no somos diferentes en esencia por el desconocimiento o la desconsideración desobediente que ejercemos. Cada grupo protestante, y cada vez son más y más, tienen su propia doctrina, frecuentemente contradiciéndose unos grupos a otros y diciendo todos, eso sí, que es lo que la Biblia enseña. Unos grupos enseñan que Roma es la meretriz de Babilonia y una herramienta de Satanás. Otros enseñan que los católicos no somos cristianos de verdad. Otros que somos cristianos pero con algunas enseñanzas equivocadas. Otros que los católicos no somos cristianos excepto algunos aquí y allá que es cristiano a pesar de su catolicismo, porque en su corazón cree en Jesús de verdad. Estas doctrinas contradictorias entre protestantes, donde cada grupo asegura que su doctrina viene de su análisis de la Escritura, son señaladas desde el catolicismo como un ejemplo de la división que Cristo no puede desear, ya que Él fundó una sola iglesia. Hay que tener en cuenta que ni los mormones ni los testigos de Jehová son cristianos, aunque hablen bien de Jesús, pues también los musulmanes veneran a Jesús. Los mormones son en la práctica politeístas. Creen que hay muchos seres divinos con la misma dignidad celestial que Jesús, mientras que los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios de la misma naturaleza que Dios Padre, asemejándolo a una especie de superángel. Ambos grupos tienden a no explicar estas doctrinas a sus adeptos, excepto a partir de cierto nivel.
Además, ambos grupos niegan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean tres personas y un solo Dios. Citando nuevamente nuestro catecismo, la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Esto nos lleva a la conclusión de orar en intercesión por ellos y por nosotros mismos los católicos, para que el Señor nos brinde su infinita misericordia, la certeza de procurar la unión cristiana. Al mismo tiempo, en el espíritu de tolerancia a que nos invita Jesús, no entrar jamás en el juego de los dimes y diretes, en las agresiones y ofensas, pues habremos de suponer que como humanos también nosotros los católicos necesitamos de la misma misericordia y tolerancia. Se hace necesario el respeto a sus convicciones y rituales, aun sean diferentes o considerados falsos, para así no herir innecesariamente o cometer el error al que induce el desconocimiento de nuestra propia doctrina. Solo Dios tiene la potestad de ejercer un juicio sobre el alma del hombre, lo que implica que no poseemos el derecho de enjuiciarlos y condenarlos. De acuerdo al Papa Francisco, a lo largo de la historia, las divisiones entre cristianos se han producido con frecuencia porque fundamentalmente se introducía una mentalidad mundana en la vida de las comunidades. Primero se buscaban los propios intereses. Qué difícil es calmar la animadversión y escapar de las discrepancias y los rechazos mutuos que han sido alimentados durante siglos. Según nuestro Papa, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que cada año celebran a la vez algunas comunidades protestantes, ortodoxos y católicos, los creyentes de estas tres confesiones comparten el mismo bautismo. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad. Mientras tanto, la Alianza Evangélica Mundial, en su declaración de fe, similarmente afirma: creemos en la unidad del Espíritu de todos los creyentes verdaderos. Aunque aún persisten diferencias doctrinales, el simple hecho de este acercamiento cristiano a través de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es muestra de la obra de reconciliación que se lleva a cabo y nos invita a todos a no ser un obstáculo que alimente conflictos y odios innecesarios. No debemos ser los católicos los que incitemos a los enfrentamientos en respetos. Por el contrario, somos llamados a un ejercicio misericordioso. Somos llamados al perdón y a la confraternidad. Peca quien juzga y condena, quien injuria, quien maldice, quien agrede, quien accede a la incitación del maligno.